Hola, buenos días o buenas tardes a la hora que escuchen este capítulo de Niñas 4.0, Criando Mujeres para el Futuro. Para nosotros es un gusto estar con ustedes aquí a través de este podcast, pero a través también de nuestras redes sociales, que pues las más comunes y las más frecuentes son Facebook e Instagram, pero también tenemos Twitter, donde estamos con como Niñas Futuro, y en Facebook y en Instagram estamos como Niñas 4.0 y ahí podemos mantener esta conversación de forma mucho más fluida. Hoy estamos alrededor de un tema que es muy interesante para las que somos, digo siempre para las que somos mamás o papás o cuidadores, pero creo que debería de ser también para todos los demás, porque de pronto se nos olvida que los niños y los adolescentes no son responsabilidad solamente de los papás, que los tienen que cuidar. Obviamente tienen responsabilidades primarias, pero pues el resto de la sociedad debemos de estar también atentos a cómo son, cómo crecen, porque son parte de nuestra comunidad y son los que harán el futuro de nosotros. Entonces, en este proceso hoy vamos a hablar sobre cómo se forma la autoestima en esta etapa de niños a adolescentes y cómo trabajar sobre ella, señales de alerta, etcétera. Para eso invitamos a Yolanda Vadillo. Yolanda es psicóloga por la Universidad Iberoamericana y por decimos la Ibero, con un máster en coaching por la Universidad de Salamanca y pues ha sido psicóloga con manejo de niños, de educación, de adolescentes por un largo tiempo, ¿no? Ha estado en varios colegios, lo cual le ha permitido estar mucho más cerca de estos tiempos en los que están los niños y actualmente diriges el Centro Didáctico Cultural, que es este proyecto enfocado en los primeros 7 años de vida, ¿no? Que son fundamentales en este desarrollo de niños y niñas, y hacen experiencias significativas con el arte y también con este tema de que estén llenos de curiosidad y cómo fomentar este desarrollo. Pero también, pues trabajas en coaching y también con adolescentes, si no Así me es. equivoco. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Gracias por estar aquí. Y justo hace unos momentos platicaba y siempre ustedes sabrán que aquí hacemos como un recuento de números, o sea, dónde está la estadística, dónde nos coloca, si tenemos tantos casos de un tema u otro. Creo que en el tema que hoy tocamos es mucho más complicado hablar de estadísticas porque es algo que está en la parte íntima, en la parte privada, ¿no? En la parte que pasa dentro de las familias, dentro de los colegios, y pues es muy difícil que podamos como sociedad estar dándole seguimiento y también tal vez porque esta dificultad va de la mano de que no necesariamente tiene tanto interés como otras conductas que pasan en la sociedad y a las cuales se les pone foco y se les investiga. Entonces creo que esta mezcla nos lleva a que tengamos poca data sobre el tema. Bueno, por lo menos yo no encontré, seguramente habrá estudios académicos que estarán trabajando sobre el tema, pero en las fuentes primarias, normales, que accedemos, no hay demasiada información. Pero bueno, hoy hablamos de autoestima. Alguien me decía alguna vez autoestima, autoimagen, autopercepción. ¿Cómo la llamamos? ¿Son diferentes? ¿Qué pasa con esto? Antes de entrar a las preguntas que habíamos conversado, ¿qué diferencias hay y cómo hablamos de una o de otra? Mira, hola, bueno, pues bienvenidos a esta conversación tan importante porque como tú dices, bueno, pues es una etapa de vida fundamental. O sea, de hecho, ahora que tenemos la oportunidad de ver todo el tema de neurociencias, pues nos damos cuenta que es una etapa vital para el cerebro y las experiencias que pasen en este momento serán pues fundamentales para lo que va a pasar más adelante. Fíjate que es interesante, antes de entrar como al concepto ya de autoestima, autoimagen, que, por ejemplo, la adolescencia es un concepto que existe a partir del siglo XIX, porque realmente antes se pasaba como de ser niño a ser ya un joven adulto, ¿no? No había como esta parte intermedia. Y ahora, bueno, afortunadamente le hemos dado como esa importancia en donde es esta etapa entre la infancia y la adultez, ¿no? De ahí es donde estamos hablando de adolescencia. Muchas veces nos dicen, bueno, pues que yo he oído mucho ahora que el término tiene que ver con adocere, ¿no? Como dolor, y a mí creo que no me identifico mucho con esa, pues sí, como con esa traducción, porque en realidad, pues también viene de un verbo que solo tiene que ver con crecer y desarrollarse, ¿no? Es una etapa en donde se crece y se desarrolla. Ahora,
La autoestima y la autoimagen, podemos estar hablando de conceptos muy parecidos. En realidad, lo que importa es saber que esto se construye desde los primeros años de vida. No es algo que empiece a suceder en la adolescencia. Hay experiencias y cosas muy significativas que van a ocurrir en la infancia que marcarán como el inicio de esta formación, de este autoconcepto, ¿no? Esto con autoestima nos referimos a decir, bueno, ¿qué valoración tengo de mí misma? ¿No? ¿Cómo, en qué lugar me sitúo? ¿Me valoro, me aprecio, reconozco mis fortalezas, mis debilidades? Aquí es bien interesante porque hablando de autoestima y adolescencia, el adolescente está pasando por una etapa complicada, ¿no? De hecho, Freud decía, es una etapa dolorosa, ¿no? Donde se muere algo para dar lugar a algo nuevo. O sea, hay un duelo. Entonces, en esta construcción de la nueva identidad, pues bueno, viene justamente el tema de autoestima, ¿no? ¿Cómo la vamos a construir? ¿Qué vamos, como tú decías hace un momento, qué hacemos como cuidadores, como mamás, como papás, como sociedad para construir esa valoración que van a tener nuestros jóvenes, ¿no? De entrada, digo, platicábamos en un momento, pues en un país como el nuestro, en donde los adolescentes ahora están expuestos, por ejemplo, a muchísima violencia, ¿no? Y lo que sucede es que esto se va normalizando. La exposición a todo esto, ellos van diciendo, ah, bueno, pues esto es común, por eso es que vemos tantos casos y tantas cuestiones también de violencia en las escuelas, ¿no? Ahí es importante, digo, ahorita más adelante me voy metiendo como en estos temas, pero sí, hablamos de la valoración que tenemos de nosotros mismos. Entonces, un chavo, una chava que está formando su identidad en función, el adolescente, pues de lo que piensan los demás. Sí, de lo que piensan los padres, pero digamos que es una etapa en la que los padres pues pasan a un segundo término, ¿no? Ahora realmente me importan mis pares, las personas con las que quiero convivir, ¿no? Si hago algún deporte, qué tengo, cuál es cómo me concibo yo en la escuela, ¿no? Cómo me perciben en todos estos espacios, ahí es lo más importante para el adolescente, ¿no? Son los espacios más importantes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en pues, las experiencias sociales durante esta etapa de vida, ¿no? Si ellos se exponen al estrés, por ejemplo, que ahora vemos unos niveles de ansiedad, de estrés y de depresión altísimos en los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay que llegar a un estándar que están poniendo las redes sociales, eh, con todo esto del Internet, y entonces ellos tratan de alcanzar estos estándares, por un lado. Y por otro, pues sí, la situación de que vivimos en un mundo que es muy estresante y que tenemos que trabajar mucho en los adolescentes en darles herramientas para que ellos puedan manejar desde la adolescencia el estrés. Yo lo trabajo desde la infancia, ¿no? Porque desde ahí puedes construir recursos en donde ellos puedan aprender a regular sus emociones. Pero si no pasó en la infancia, en la adolescencia se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Con las adolescentes. Así que bueno, es un trabajo pues, complicado, ¿no? Que hay que darle duro. Muy bien. Pues sí, efectivamente es complicado. Has tocado la segunda parte. ¿Cómo podemos desde casa y Ujú. desde quienes convivimos en el día a día con ellos ayudar a esta autoestima saludable? Pues mira, podemos ayudar de muchas formas. Primero, sí, que quede claro como cuáles, o sea, los factores que influyen en la autoestima de un adolescente son, ¿no? La apariencia física, el apoyo social que tiene, tanto de sus familiares como de sus padres, ¿no? Cómo enfrentan sus desafíos, ¿no? Los comentarios que reciben, porque muchas veces vienen de casa, ¿no? No, ni siquiera de sus otros espacios, de los propios padres, ¿no? Esto que muchas veces mencionamos, frases como,
eres un flojo, ¿no? O eres, no sé, muchas características que a veces podemos poner en los adolescentes y que no abonan en nada para el tema de autoestima, ¿no? Las relaciones con sus amigos, insisto, eso también es importante, ¿no? La regulación emocional que tienen, las experiencias traumáticas que hayan, pues sí, que hayan tenido, ¿no? A lo largo de la infancia y de la adolescencia. Entonces, la forma en que ellos enfrentan, pues es mucho en función de los recursos que nosotros les vamos dando, ¿no? Nosotros podemos apoyar de muchas formas. Te digo, de entrada, pues la forma en que nos dirigimos hacia ellos. Yo sé que la adolescencia, y lo platico muchas veces con los papás y mamás, pues es una etapa complicada porque ya no es el niño que tenías en casa, que era mucho más o mucho más tranquilita, no sé, ¿no? Cada infancia es diferente. Ahora ves a una persona que a veces no reconoces y que tienes que volver a conectar, que sigue siendo ese ser humano que tú conociste, pero está cambiando, está probando, está viendo quién quiere ser. Y para eso también las mamás, papás, cuidadores, tienen que tener un nivel de madurez emocional importante, porque si no, es una etapa que se puede volver muy complicada, ¿no? Entonces, bueno, las recomendaciones, sí, para los cuidadores es que permitas expresarle al adolescente, por ejemplo, esa es una muy importante, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, porque muchas veces en la adolescencia se trata de ir sacando como información, ¿no? Tienes que permitirte momentos con tu hija, con tu hijo en donde puedan estar en tranquilidad, ¿no? Antes de irse a dormir, porque muchas veces lo abordan, por ejemplo, antes de irse a dormir, en un momento en que tú lo veas relajado y que puedas abordar cualquier tema, ¿no? O sea, conocerlo, escucharlos. Ellos necesitan ser escuchados y muchas veces son privados, ¿no? O cortados de expresarse porque parece que lo que dicen a veces no tiene sentido, ¿no? O solo está lleno de rebeldía y de enojo. Pero detrás de todo ese discurso hay mucho que escuchar. Sí, yo creo que es lo más complicado. O Sí, sea, yo digo, yo tengo una hija sí, adolescente y tengo muchas amigas que tienen hijas adolescentes o que ya están en, pues, en etapa más tardía, ¿no? En 18 o 19 años y que ya pasaban para la adolescencia. Y el común es que no quieren hablar, o sea, no se comunican. Pero cuando los escuchas a ellos, es que a mí no me escuchan, es que a mí nunca me escuchas. Y no importa cuánta atención o interés tengas en platicar con ellos, de todas formas te dicen que no los escuches y que no los estás atendiendo. Entonces, es como esta ruptura, o sea, eso creo que es una de las partes más complicadas porque no estás encontrando el punto de encuentro de dónde conversar. y a veces hay que, como cuidadores, hay que echarnos un clavado muchas veces primero a nosotros mismos, ¿no? O hacer preguntas muy directas como, de qué manera te sentirías escuchada? ¿Qué tendría que hacer yo para que tú te sintieras de esa forma? Porque a veces nosotros tenemos una forma de escuchar y como tú dices, ellos no la perciben. Entonces, preguntémoslo directamente, ¿no? ¿Cómo te sentirías escuchada? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿A dónde tendríamos que ir? ¿De qué tendríamos que conversar? Porque tú me expresas esto, entonces, ¿cómo puedo yo cambiarlo? ¿No? Entonces, tiene que haber una disposición de los cuidadores. Eso también creo que ha afectado en esta etapa de vida, porque también ahora los cuidadores, padres, pues también están muy estresados, también hay mucha ansiedad, ¿no? Están completamente conectados también a dispositivos por mucho tiempo. Y eso, lo que se ha comprobado es que esta comunicación ha ido decreciendo, ¿no? Si bien la etapa era complicada, ahora con todo esto, pues es menor, porque hay papás muy ansiosos. Entonces, porque hay muchas actividades que hacer. Entonces, son papás que quieren que sea rápido, ¿no? O sea, sí, dime qué te pasa, ¿no? Ya lo resolvemos, vemos qué onda, te compro lo que necesites y ya, ¿no? Y creo que esta es una etapa en la que hay que tener mucha paciencia.
y mucho autocontrol como adulto, porque nosotros ya pasamos por esa etapa. Entonces de repente ves y dices, bueno, es que parece que hay como dos adolescentes, ¿no? En esta nueva etapa. Sí, Y recordar que nosotros ya no estamos ahí y tenemos que comportarnos de manera diferente, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que respirar, tenemos que fomentar una escucha activa en donde de verdad te escucho, con tus caras, con las cosas que no me gustan, pero de verdad te escucho, ¿no? Es una forma diferente de oírlos, de escucharlos. sí. Dime, No, no, dime. adelante, adelante, por favor. Fomentar la autoestima en ellos, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle? Pues aceptando muchas de las cosas que a veces suceden. A esto no me refiero a que no haya límites, porque eso es bien importante. El adolescente, digo, y ese es otro tema, pero es parte de la autoestima, necesita límites, los pide, ¿no? Parece que no le gustan, pero en realidad, como siempre les recordamos a las mamás, papás, un límite es estar diciendo, te quiero, te cuido, estoy aquí. Pero es que me choca porque yo quiero llegar a las... Sí, pero de manera inconsciente estás diciendo, hay alguien que te cuida, hay alguien que te espera, ¿no? Y hay alguien que quiere que todo, que lo que te suceda sea bueno, y aquí estoy. Eso es lo que estás haciendo con los límites. Aunque parece que no les gusta, en realidad es que cuando pasamos a la siguiente etapa después de la adolescencia, digamos como una adultez joven, se agradece, se agradece muchísimo esos límites. Entonces, eso es importante para la autoestima. El apoyo en las actividades que tengan, ¿no? Muchas veces vemos mucha apatía en los adolescentes, pero siempre hay algo, por lo menos van a la escuela o les gusta algún programa o les gusta, no sé, ver a lo mejor videos cortos, ¿no? No sé, el Instagram. Y puede ser un momento en el que tú puedas estar aceptando que, aunque habrá cosas que te molesten, que eso es lo que le gusta a tu adolescente y te puedas quedar ahí, ¿no? Hay una gran diferencia en tener que ellos tengan acceso a las redes sociales con y sin supervisión, porque ellos tienen el mundo ahí. Acércate a su mundo. ¿Es diferente al tuyo? Sí, mucho. ¿Tendrás que entender cosas? También, pero solo acercándote vas a poder comprenderlo, Sí, ¿no? exacto. Y es un mundo muy diferente al mundo en el que nosotros crecimos en otras épocas, ¿no? Entonces, eh, el entorno, el caldo de cultivo de estos momentos, ¿cuáles son como los nuevos retos que tenemos? Especialmente redes sociales, que es lo primero que pienso, ¿no? O sea, redes sociales, internet, y ahora no solo redes sociales, uso de dispositivos, por ejemplo, ¿no? También, Correcto. aunque no sean. ¿Cuáles son estos nuevos retos? Y entender cómo se mezcla esto con lo que decías al principio, el tema de la violencia, que también es mucho más explícita. Ahora, no sé si sea más o menos que antes, porque antes no la veíamos tanto, pero la realidad es que es mucho más explícita. ¿Cuáles son estos nuevos retos que tenemos que tener para entrar a este mundo que ellos tienen y que nosotros nunca conocimos en esa etapa? Exacto, como tú dices, concuerdo muchísimo contigo en que la adolescencia pues se está viviendo de manera muy diferente a como la vivimos nosotros o nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no? Y creo que eso es algo importante, o sea, hay que aceptar que sí, sí, las cosas han cambiado, ¿no? Dicen, alguna vez leí una frase que decía, se perdieron los valores. No, no se perdieron, cambiaron, ¿no? Y ahora hay que estar muy conscientes de qué valores son importantes para una familia y para un adolescente. Entonces, yo creo que los retos, retomando el tema del inicio, sí creo que, por ejemplo, el tema de violencia en nuestro país es importante. Hace poco yo estaba en un congreso en donde ya una de las conferencias era la normalización de la violencia en nuestro país y cómo ellos están expuestos a juegos, digo, no solo en nuestro país, ¿no? Pero vamos a enfocarnos un poco aquí en juegos, en series de televisión, en donde pues ya la manera violenta de hablarse, de comportarse, se ha normalizado.
y ellos ven esto como algo que hasta puede ser cool, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto porque incluso en este congreso se hablaba de limitar la exposición, porque cerebralmente tampoco ayuda, ¿no? Se hacen mayores conexiones cerebrales en cuanto a estrés, en cuanto a ansiedad. Entonces, la exposición a este tipo de juegos o a videos y todo esto, pues no es buena y sí tenemos que tener como una supervisión. Y volvería al punto de qué pasa en casa, ¿no? O sea, tú ves este tipo de cosas, o sea, tú juegas este tipo de juegos, cómo te expresas verbal y corporalmente en tu casa con los otros. Empecemos por ahí. Em, Sí es cierto que otro de los retos es que sí tenemos adolescentes con mucho más niveles de ansiedad. Es impresionante para los psiquiatras la cantidad de adolescentes que acuden actualmente y que requieren medicamento para disminuir sus niveles de ansiedad. También tenemos una adolescencia, pues sí, con menor autoestima, porque pues una diferencia grande, por ejemplo, es que hoy ellos socializan mucho más en línea, por ejemplo, ¿no? Y se pierde de vista todas las cosas que tienen que ver con el lenguaje corporal, por ejemplo, ¿no? Ellos mientras juegan o mientras tienen una llamada o tal, pues muchas veces se pierde o incluso se modifica, porque ahora tú puedes en estas plataformas, pues incluso modificar tu apariencia física. Entonces, por ejemplo, eso se está perdiendo, ¿no? La ansiedad tiene que ver mucho también son chavos que ahorita, por ejemplo, compartir una foto, ¿no? En una red social. Antes no la compartías, pero además, ¿qué punto de comparación tenías? Tu escuela y ya está. Hoy, tu punto de comparación en una red social y con las fotos que subes o que subirán es, o sea, es exponencial, ¿no? Es una comparación impresionante. Y eso tiene que ver con la formación de la identidad, de la autoestima, ¿no? Justo en un momento en el que tu apariencia física es tan importante. Entonces también hay que prestar mucha atención, ¿no? Con los adolescentes, cómo se perciben interiormente, ¿no? No solo interior, exteriormente, cómo puedes ayudarles a que se sientan ellos mucho mejor, ¿no? Entonces, te digo, sí hay mucho más temas de ansiedad, de soledad, de comunicarse, de una discapacidad, por ejemplo, en en la parte no verbal, porque están tan cercanos a los dispositivos. Entonces necesitamos adolescentes que aprendan desde la infancia a ser más amigos, a vivir más las experiencias y no tanto desde una pantalla, ¿no? Más vida física. Más vida física, la verdad es que sí, yo sé que es complicado, ¿no? Pero sí creo que es algo muy importante que estamos perdiendo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los signos algunos signos que deberíamos de atender en temas de autoestima? Porque también, o sea, también es cierto, pasamos por esa etapa y también teníamos problemas de autoestima. Y yo, hay una cosa que le digo a mi hija, no, o sea, la autoestima no se te va, o sea, no se te va a quitar en la vida, simplemente vas a aprender cómo manejarla, porque cuando eres adulto también hay temas en los que dices, no, es que no me veo fatal y todo ese tipo de cosas, ¿no? No desaparecen, pero aprendes a manejarlas o los haces a un lado y sigues viviendo, ¿no? ¿Cómo, cuáles son los signos que uno sí debe decir, ah, bueno, pues esto amerita que yo vaya a una terapia, a una consulta profesional, o le ponga más atención? Eso que dices es bien importante porque ahora muchas veces como que no sabemos reconocer cuándo es el momento de pedir ayuda y esas también son herramientas. La autoestima se va a modificar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Va a tener bases, pero como tú dices, se va a ir modificando, porque pues luego vendrá la crisis de los 40, pero luego vendrán, yo qué sé, ¿no? Menopausia, una serie de cosas, hablando de la mujer. Entonces ahí es importante destacar que se va a ir modificando, pero sí es cierto que las bases quedarán en la infancia y en la adolescencia. ¿Cómo vamos a dejar las bases? Dejándoles herramientas para que si en algún momento vuelves a sentir esto, ay, bueno, yo es que no me siento bien físicamente o emocionalmente,
Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pedir ayuda? Eso es parte de la formación de la autoestima. ¿Qué herramientas vas a tener para buscar ayuda? Ahora, un adolescente, por ejemplo, que presenta rasgos de una baja autoestima, bueno, son chavos o chavas que se pueden considerar, por ejemplo, inferiores a los demás, ¿no? Físicamente, pero en muchos aspectos, ¿no? Em, Muchas veces un problema de autoestima se ve en cuestiones de disciplina, de conducta, ¿no? Estos chavos o chavas que son muy rebeldes, que se escapan de casa, es un momento en el que como estás buscando identidad, pues hay mucha exposición y pues también en nuestro país a drogas, ¿no? Que ahora dicen que, bueno, las nuevas drogas pues ya no solo son ahora fentanilo y todas estas, sino las redes sociales, ¿no? Porque Ujú, también se vuelven adictos y está ya confirmado por parte de la neurociencia que eso también es una adicción. Ellos necesitan mucho más, ¿no? De las pantallas y de estas cosas. Entonces, un problema de disciplina, de conducta, también nos puede estar hablando de una mala autoestima, porque lo que está sucediendo es que no está sabiendo colocar su emoción, su enojo, ¿no? Pues la típica como llamadas de atención, ¿no? Mentir, engañar, todo esto también son alertas de una baja autoestima. Cuando presentan miedos, por ejemplo, a fallar, pero miedos como muy profundos, ¿no? Que incluso no pueden ni siquiera exponerse a la experiencia porque les da miedo, ¿no? Fallar. Em, Esto que te decía, actitudes retadoras, desafiantes con los papás, que si bien sí es una etapa que presenta estas conductas, sí hay un diferenciador sí. entre algo que un chavo que contesta alguna vez mal a alguien que puede, por ejemplo, llegar a golpear a sus cuidadores, ¿no? Hay una gran diferencia en que sean desafiantes, ¿no? Las estrategias, como te decía, bueno, pues pueden ser muchas. Primero, yo creo que como adultos, te digo, es tener mucha paz, mucha calma, en que sí es una etapa complicada, en que sí nos toca acompañar, y para eso a lo mejor muchas veces las mamás, los papás, pues tienen que tener sus propios espacios. Si no es una terapia, que sea una buena amiga, ¿no? Que sea un buen amigo con el que tú también puedas decir, oye, pues es que me hace sentir de esta y de esta forma, porque muchas veces vemos al adolescente, pero no vemos a los padres, que también es bien difícil, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que puede ayudar es que en casa, por ejemplo, pues manejemos menos dispositivos, podamos vernos mucho más a la cara, ¿no? Tengamos zonas libres en casa, en donde no haya dispositivos, ¿no? A ciertas horas o si hacemos una comida juntos, bueno, pues que esa comida nos miremos a la cara, ¿no? A lo mejor el adolescente no va a hablar porque ese día no tiene, no importa, no pasa nada, pero que se haga y que no haya ningún dispositivo, ¿no? Em, Hay momentos en que todavía podemos utilizar con los adolescentes, pues estrategias para llegar a una conversación, a lo mejor cuando los vamos a dejar camino a la escuela, ¿no? O en algún momento que los veamos contentos. Lo peor en las conversaciones con los adolescentes es casi, casi el vamos a hablar, ¿no? Y entonces te sientas, porque ahí el adolescente ya, mira, Ya no quiso hablar, sí. perfecto, tú haz lo que quieras, o sea, yo no voy a hablar, ¿no? Tu seriedad a mí, porque los intimida, porque los pone nerviosos, porque los pone ansiosos. Entonces nosotros tenemos que hablar con ellos cuando ellos estén en un momento relajado, ¿no? Como si tú estás percibiendo ya un problema, una forma de acercarse es, oye, he notado, te he visto triste las últimas semanas, ¿no? Observo que lloras, o observo que me mientes, o he notado que ya no tienes la misma relación con tus amigos y con tus amigas, me preocupa, ¿cómo podemos ayudarte? Ahí sería todo un tema, cómo vamos a llevar al adolescente hacia la terapia, ¿no? Porque habrá algunos que digan, ay, sí, maravilloso, yo feliz, yo le entro, ¿no? Porque ya hay una psicoeducación desde casa. Pero habrá otros que la terapia signifique, bueno,
algo terrible, ¿no? Como yo tengo un problema en mi cabeza y lo voy a tener que arreglar. Ahí creo que hay que hacerlo de manera diferente, ¿no? Hay que decir, bueno, la terapia lo que nos da son herramientas de vida. No es que estés mal, no es que tengas un problema en ti, es que todos necesitamos ser escuchados y todos necesitamos reconocer que dentro de nosotros hay herramientas que nos van a ayudar para sentirnos mejor en la vida, ¿no? Eso es la terapia. Sí lo tienes que hacer gradual, ¿no? Poco a poco, porque luego hay mucha resistencia. Entonces, pero bueno, yo creo que si lo haces en un espacio agradable y tienes esta conversación poco a poco, se puede lograr, ¿no? Y esto que te decía, pasar mucho más tiempo con ellos, tienes que encontrar qué es lo que al adolescente le gusta, ¿no? ¿Qué momento disfruta? O sea, si es una serie, pues te sientas a ver la serie, ¿no? Y si es el teléfono, pues te sientas un rato a ver el teléfono. O si es un deporte, o si es una actividad. Siempre ayuda mucho que ellos puedan tener, pues sí, una actividad que disfruten fuera de la escuela, ¿no? A veces es difícil encontrarla con algunos de ellos, pero siempre hay algo que les atrae. Encuéntrala y comparte un momento con ellos ahí, ¿no? Y ahí creo que se pueden dar buenas conversaciones y tener paciencia. No va a pasar en una vez que lo hagas. Sí, claro, paciencia y perseverancia. Para cerrar, ¿cuánto tiempo dura la adolescencia? Porque alguien me decía, no, no, ahora ya descubrieron que hasta los 24 años sigue en proceso de maduración nuestra corteza prefrontal, entonces vamos a tener que seguir viviendo con estos ataques que luego vemos hasta los 24 años. Pues eso también ha cambiado porque ya la parte de neurociencia sí nos dice, bueno, sí puede ser hasta los 22, 24, ¿no? Algo así en donde se sigue formando el cerebro, pero también es cierto que hay una parte social importante, ¿no? No es lo mismo el adolescente que vive aquí que el adolescente que vive en Estados Unidos, ya a los 17 años le dicen gracias por participar, ¿no? Tienes todo nuestro apoyo, pero ¿no? No es lo mismo en un país como México, en donde la cuestión familiar es mucho más profunda e importante. Entonces ahora vemos a los adolescentes pues irse mucho más tarde de casa, ¿no? O siendo adolescentes por mucho más tiempo. Esto creo que depende también pues de la educación que tenga cada hogar, ¿no? Yo creo que un chico a partir de que entra a la carrera, ¿no? Y toma esta decisión que a lo mejor sí son muy jóvenes para tomarla, pero se hace. Creo que sí tenemos que trabajar en que los adolescentes sean cada vez más independientes, porque también la cuestión de la ansiedad y de la depresión que se está viendo es también por una sobreprotección importante de los padres, ¿no? En donde se está ejerciendo pues sí, se hacen muchas cosas por ellos, entonces ellos no están desarrollando desde la infancia muchas habilidades. Entonces tenemos adolescentes de 24 años, ¿no? Que actúan como un chavo de mucho menor edad porque ha habido mucha sobreprotección, porque ahora ya no se tienen tres hijos, se tiene uno, ¿no? O se tienen dos. Y entonces se vuelca, ¿no? Toda la atención hacia ellos. Esto es bueno en cierto grado, pero en otra parte no es nada sano, ¿no? Porque entonces sí estamos teniendo adolescencias eternas, ¿no? Sí, Y lo exacto. importante ahí es que justamente ellos no desarrollan las habilidades importantes para la vida, para cuando no estén con los padres. Entonces hay que poner atención también en eso, ¿no? Bueno, pues muchísimo que hablar, pero gracias por esta conversación, gracias por este tiempo para escucharnos. Si hubiera algo que quisieras añadir o dónde te podemos encontrar, dónde puede buscar la gente pues ayuda, más recursos o buscarte a ti, si nos pudieras dar eso para cerrar esta conversación. Pues sí, mira, te puedo compartir mis redes sociales. En Facebook pueden encontrarme como Yolanda Vadillo Psicología. Y bueno, ahí es donde se pone como material de mi podcast, que yo también tengo uno, que está enfocado completamente a salud mental. No son solo temas de este tipo. Y bueno, ahí pueden encontrarme.
me pueden escribir para cualquier duda. Y sí, yo creo que solo para cerrar, pues eso, que es una etapa difícil, pero también es una etapa maravillosa. Los adolescentes son increíbles. Si les encuentras el lado, la forma y te permites ver a ese ser humano que está creciendo y que se está encontrando, creo que puede ser una etapa que se puede disfrutar mucho. Entonces, bueno, estar atentos sin invadir, pero estar ahí. Creo que eso es lo que más el adolescente va a agradecer en un futuro. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a quienes nos escuchan y a quienes nos acompañan en redes sociales. Les recordamos, estamos como Niñas 4.0 en Facebook y en Instagram, y en Twitter estamos como Niñas Futuro. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego.